tema de justicia obviamente va a estar de alguna manera en el ojo de la información de la tormenta por todo lo que podría llegar en algún momento en dicha Corte Suprema de Justicia. También hay cambio de presidencia de la Corte. ¿Cómo ve usted que esto podría desarrollarse o qué puede hacer la Corte Suprema de Justicia en este caso? Bueno, en principio hay un muy buen ambiente de consenso en la Corte para la designación del nuevo Consejo, el nuevo presidente y los integrantes del Consejo. Ese para mí es un buen síntoma, que por lo menos esa temperatura electoral que ya empieza a elevarse, ¿verdad? Al igual que la temperatura ambiente, no está traspasando los umbrales de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de incidir en la determinación, en principio, de sus autoridades. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla después el proceso, pero en principio hay un consenso interesante en la Corte, salvo que exista por ahí alguna variable que yo no estoy manejando y surja alguna cuestión inesperada. Yo creo que la designación del nuevo Consejo va a ser una designación con un fuerte consenso de los ministros. Y después hay que ir viendo cómo se desarrolla el proceso. Hay que también desmitificar este asunto a ver, estamos hablando de elección de futuras autoridades del Estado paraguayo. Entonces, indudablemente eso va a condicionar no solamente el funcionamiento del Poder Judicial, condiciona a toda la sociedad, condiciona los procesos económicos, condiciona hasta los procesos académicos en las universidades, en las escuelas. ¿Por qué? Porque es un proceso global de toda la sociedad que en ejercicio de un derecho democrático se moviliza para elegir nuevas autoridades. Bueno, indudablemente que eso también puede y probablemente condicione el funcionamiento del Poder Judicial, lo cual no quiere decir que vaya a decidir cómo vota un juez, cómo vota un camarista, cómo vota un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cuando digo condiciona, genera un contexto especial que obviamente los jueces leen. O sea, eso es que, los jueces de cualquier país del mundo leen los contextos económicos, sociales, políticos, los contextos históricos, los contextos del momento a la hora de tomar sus decisiones. El famoso caso que ustedes conocen, ¿verdad? Que nos presentan siempre en las facultades como el caso emblemático, sagrado, que todos deberían copiar para ser buen juez y para tener un buen sistema judicial, Marbury versus Madison en Estados Unidos. Sí, sí. Esa fue una solución política que dio la Corte. No fue una solución eminentemente jurídica, fue una solución política que dio una Corte integrada eminentemente por opositores al presidente entonces, Jefferson. Entonces, esa Corte no quería capitular ante el presidente, pero sabía que el presidente era muy poderoso porque acababa de asumir, acababa de ganar las elecciones y se encontró en esa encrucijada de chocar abiertamente con un presidente muy fuerte que puede terminar pulverizando a la Corte o capitular directamente o encontrar una salida para mantener la independencia. Encontró Marshall, era un genio, encontró una salida para adelante, ¿verdad? Dice, no, al final no chocó, no resolvió tampoco como por lo menos yo creo que debería, pero salió del asunto diciendo, está bien, aquí no chocamos aquí, pero la Corte es la última palabra en la interpretación constitucional. Bueno, esa fue una sentencia que yo por ahora entiendo. Antes yo leía así frugalmente, enloquecido y mirando solamente con el prisma jurídico. No, si no miras el contexto político de ese momento no vas a entender. Claro, para su entender la realidad. historia. Claro. Pero, de repente, en los Estados Unidos mismos dicen, la Constitución dice lo que la Corte Suprema de Justicia dice que dice. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que dijo Marshall. Acá también. Pero fíjate lo que pasó ahí, porque en realidad había una norma del Congreso que autorizaba a la Corte a hacer lo que le pedía a ese señor Marbury. Dice, es potestad de la Corte, y aprobó el Congreso norteamericano. Entonces Marbury dice, señores de la Corte, haga esto, porque hay una norma del Parlamento, del Congreso, que le autoriza a ustedes a hacer esto.
¿Qué dice la Corte? No. Esa norma del Congreso que me habilita a hacer esto es inconstitucional. Pero yo sigo teniendo la última palabra en la interpretación constitucional. Con eso evita chocar con Jefferson, pero dice conserva la independencia y la supremacía de la Corte en la interpretación constitucional. Bueno, yo nunca tuve ese contexto político. Después de pasar la facultad, la universidad, después de mucho tiempo entendí, pero nunca ningún profesor me transmitió ese contexto político de esa sentencia. De hecho, bueno, lo mismo ocurre hasta hoy. Es bueno también siempre contextualizar, porque analizar la historia con los ojos de hoy, ¿verdad? Porque veo que en algunos países de repente a Cristóbal Colón las estatuas estaban destruyendo y eso, ¿verdad? Pero y hay que analizar con el contexto de la época. Yo por lo menos, el último curso que di online, porque por la pandemia, es sobre historia universal. Yo soy un apasionado de la historia, pero era filosofía de la historia. Y yo era un radical anti-Colón, anti-España, y cambié, yo me moderé bastante, coincido contigo, no es tan así, o sea, que hay que entender el contexto en el que se dio y por qué se dio, y además si uno mira la evolución histórica de la humanidad, inclusive uno mira desde el nacimiento, del surgimiento del Homo sapiens, y cómo fue evolucionando la población de África, Eurasia, después América, y era un proceso inevitable eso. Entonces, uno no justifica las muertes ni nada por el estilo, pero hay que mirar eso con mucho cuidado. Yo me moderé bastante. Si no era Colón, iba a ser otro europeo. Claro, totalmente. Sí, es que así y sigue siendo así. ¿Por qué? Porque Europa, hay un libro muy interesante de Diamond, se llama Armas, Gérmenes y Acero. Y él explica por qué fueron los europeos los que vinieron a conquistar América y no al revés. Y demuestra desde el origen cuáles son las ventajas iniciales comparativas que tuvo Eurasia. Primero que apareció primero ahí el hombre, y la población de América era mucho más nueva, ¿verdad? Claro. Y mucho menos desarrollada en términos tecnológicos. Entonces la tecnología que tenían en Europa no tenían aquí, pero no porque los de acá fueran haraganes, como solemos decir, sino porque no tuvo el tiempo necesario. Por ejemplo, los euroasiáticos tuvieron agricultura 6.000 años antes que nosotros. Entonces ya la diferencia de 6.000 años de ventaja. Y nada. Bueno, todo ese proceso hizo que fuera acumulando mayor poder tecnológico, y bueno, Europa tuvo que salir de su enclaustramiento y bueno, salió a buscar nuevas tierras y se encontró con nosotros. O sea, no era porque son unos malvados, Sí, es un proceso, y hasta hoy esto es así. Los centros de poder mundial se irradian y tratan de encontrar espacios donde ejercer su hegemonía. Bueno, pero nos fuimos para otro lado, estábamos hablando de derecho y nos fuimos sobre historia. Ministro, algo que también nos sorprendió desde su presencia dentro de la máxima instancia judicial es el cambio que hubo con relación a la suspensión de magistrados con goce de sueldo, que eso se ha cambiado en comparación a otras administraciones. Es que yo creo que esa acordada, con todo respeto con mis colegas, por mis colegas, ellos saben que yo los respeto mucho. Es más, yo asumí, ustedes saben que yo soy el único, ay, por Dios, ustedes saben que yo soy el único ministro que, por ejemplo, yo no soy superintendente de ninguna circunscripción judicial, pero fue por decisión propia. Yo llegué y les dije, señores, yo soy nuevo, permítanme aprender de ustedes, entender esto, y yo no quiero ninguna circunscripción porque puedo meter la pata, me puedo equivocar. Yo tengo que conocer la institución, la dinámica, cómo funcionan las circunscripciones, quiénes están ahí, cómo, etcétera, etcétera. Desde todo eso hay una cultura propia del sistema judicial. Necesito empaparme de eso, déjenme así, y además no quiero entrar ya en esa discusión de a quién sale de este lugar, de aquel lugar, porque de todas maneras ya estábamos en noviembre, un año muy avanzado, los ministros ya venían trabajando con esas circunscripciones, entonces dije que quede como está. Entonces a partir de ahora, en todo caso, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, pues yo siempre sostuve que los superintendentes deberían rotar. Es un debate que estamos teniendo, los colegas me están dando sus razones, es un debate
muy interesante que estamos teniendo. Y yo considero, con el debido respeto, que esa acordada de la Corte que habilita a la misma Corte a suspender sin goce de sueldo es inconstitucional. Para mí es una acordada inconstitucional, pero yo les invito a ustedes, vean la Constitución, en qué parte habilita a la Corte a suspender sin goce de sueldo. Con lo cual, no es que yo esté defendiendo a jueces bandidos, no. Si hay jueces bandidos, se los suspende y rapidito que el jurado de enjuiciamiento los eche y terminó la historia. Porque saben que, escuchen esto, escuchen lo que pasa. Raúl Ramírez, juez, ¿verdad? Y tiene una denuncia, un bandidito que fue grabado. Entonces, la Corte dice, yo, señor juez, le suspendo a usted, sin goce de sueldo, pero usted sigue siendo juez. Entonces, yo como Estado, bueno, ese es el mensaje, yo como Estado, al doctor Ramírez, le suspendo en el ejercicio de su función de magistrado, y no puede cobrar salario, sin goce de salario, pero mantiene su condición de magistrado y por lo tanto no puede realizar ninguna otra actividad. ¿De qué va a vivir? Exactamente, tiene que pagar ANDE, tiene que pagar SAT, y cómo vive, cómo mantiene a su familia. Entonces, no puede renunciar porque está siendo procesado. Y esa es una situación peor que la de los esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos, si bien eran esclavos, pero el dueño del esclavo tenía obligación de darle de comer. Ahora el Estado te quita tu fuente de comida, pero no te da la comida. Salvo que sea docente de repente. Pero ¿cuántos de ellos son docentes? Sí, pocos. No todos son docentes. Entonces, muchos jueces y fiscales, yo conozco eso, antes de ser ministro sabía, terminan renunciando porque el jurado tarda 2 años, por ejemplo, en resolver. ¿De qué vas a vivir? Salvo que seas docente o seas un millonario, que no todos son así. Entonces ¿cómo puede ser que el Estado te quite tu salario y no te permita hacer ninguna otra actividad para obtener recursos para mantenerte a vos y tu familia? Entonces, yo creo que la Constitución eso es sabia, ¿no? Dice, puede suspenderle. El jurado, rapidito, echarle a este bandido. Bueno, esa es la discusión que tuvimos. De repente esta nueva ley es favorable con respecto a eso, la nueva ley del jurado. Sí, yo fui proyectista de esa ley. No salió como nosotros queríamos, tuvimos que terminar consensuando. Pero yo le digo esto, con esto yo no digo que los ministros, nada raro, simplemente es otro criterio que yo sostengo y por eso, si bien habrá visto ustedes, no entré a discutir la constitucionalidad, excepto un día con el doctor Simón, ahí intercambiamos ideas, me dijo, pero es potestad de la Corte, yo creo que es inconstitucional, le contesté. Pero no profundicé sobre la constitucionalidad de la acordada. Ahora estoy diciendo por primera vez muy claramente. Pero por eso digo, yo sostengo invariablemente que podés suspender, pero no podés privarle de ese salario. Porque realmente, díganme si no es inhumano. O sea, sí. El Estado me prohíbe, me quita mi salario y no me permite hacer ninguna otra actividad. ¿De qué voy a vivir? Y es un Estado social de derecho, con el 137 que dice claro en la prelación de las leyes, que los tratados internacionales inclusive son superiores a las leyes. ¿Cuántos tratados sobre derechos humanos tenemos firmados y ratificados que son violados por una decisión así? Laborales, derechos laborales principalmente. También. Sí. Pero, ministro, lo que dijo usted nomás es demasiado importante, nomás por eso quiero resaltar, ¿verdad? La Corte es la que interpreta la Constitución, la Corte es la que dice que es constitucional a que no, ¿verdad? Y si la acordada es inconstitucional y son los ministros los que hacen, ¿quién le dice a ellos que es inconstitucional? Y ese es el problema, por eso es que hay que tener mucho cuidado. O sea, cuando te dice la Constitución, la Corte es la que tiene la única que tiene la interpretación imperativa, porque todos interpretamos la Constitución en última instancia, pero la única que tiene interpretación imperativa, por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que dice la Constitución es que la Corte es la única que tiene la interpretación imperativa. No dice que tenga la infalibilidad papal. Sí, pero ¿y quién le dice a ellos? Y por eso hay que debatir. La sociedad tiene que, ustedes, ahí están los medios, son muy importantes. Hay que plantearle la discusión. Hay que plantearle, por eso que
hay que tener mucho cuidado. Además, otro tema que tiene que ver con las sanciones, y ustedes saben perfectamente que cuando se trata de sanciones es de interpretación restrictiva. O sea, si vos no tenés la autorización expresa para sancionar a alguien, no podés ejercer la sanción cuando te están autorizando. Y también está el problema de la presunción de inocencia. También, pero exactamente, pero más allá de eso, además de la presunción de inocencia, más allá de eso, si la constituyente o el parlamento no aprueba una norma donde dice, Raúl, Perla, yo te doy la potestad de sancionar, y no tenés, porque es de interpretación restrictiva, así funciona esto. Ahora, ¿quién le dice eso a la Corte? La sociedad, este tipo de debates. Por eso es importante a veces que los herejes de la política de repente entremos y abrimos el debate. Yo con esto no digo que yo tenga la verdad, yo eso les digo a los colegas, a mis colegas, me cuesta decir ministros. Yo no digo que yo tenga la verdad, pero tengo una posición bien fundamentada, bien argumentada, y bueno, voy a continuar con el debate. Me alegro que, porque fíjense que no, esto ya es jurisprudencia pacífica. En algunos casos triunfó mi tesis y en otros casos volví a perder. Sí. Sí, estamos ahí en un ida y vuelta. Sí, porque al menos uno de los que es sumamente, vamos a decir, con una postura firme con relación a eso es el doctor Manuel Ramírez Candia, y que siempre menciona de que hay que dar también un mensaje a los jueces que están siendo investigados por hechos de corrupción. Sí, hay que darle el mensaje, pero vos tenés una competencia acotada por la Constitución. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que la Corte inmediatamente suspenda a quien, pero ir más allá para mí no autoriza la Constitución desde mi perspectiva. De hecho, al suspenderle, al sacarle sus funciones inmediatamente. Es fuerte. Claro, sí. Ya está evitando que él siga cometiendo. Claro, porque exactamente, ustedes saben, no le voy a dar ninguna lección a ustedes y a los que nos están acompañando. El objetivo de la medida cautelar es evitar que desaparezca el prójimo, ¿verdad? Y que siga cometiendo irregularidades. Sí. Bueno, y al sacarle la función, ¿qué más puede hacer? Ahí ya está tu medida cautelar. Totalmente. Ahora, cuando le quitas el salario ya es una sanción. Esa es una sanción, claro que sí. Pero porque, ¿qué pasa al final? Ocurrió, ahora mismo, la semana pasada yo publiqué un fallo de la Corte, de la Sala Penal, justamente, donde un fiscal le había suspendido a Oscar González Daer como venganza para la investigación a su esposa. 9 meses suspendido, sin goce de salario. ¿Qué pasa? Que al final no tenía salario básico. Al final lo absuelven. Sí. Entonces él plantea una demanda contenciosa. Mira, primero le pide a la fiscalía que le devuelvan títulos, gratificaciones y gasto de representación. La Corte, o sea, ella le rechaza y se va al tribunal contencioso le rechaza y se va a la Corte. Y la Corte le dice, bueno, los gastos de representación es por el ejercicio efectivo del cargo y no le dan. Pero ¿qué pasa? A una fiscala le habían dado. Sí, ahí no hay jurisprudencia pacífica. Yo conozco un caso también de una... Carmen, ¿cómo se llama? Creo que era Carmen, no recuerdo el apellido. Yo conozco otro caso de una magistrada que está planteando cobrar los retroactivos. Sí. Porque dice, yo fui suspendida y al final fui absuelta. Y no sé, creo que 2 o 3 años estuvo así. Sí. Y bueno, tengo derecho a cobrar. Está esa discusión también ahora de que me pagan retroactivo porque dicen, por un lado, hay una tesis que dice, bueno, está bien, pero se paga por trabajo realizado. Y la respuesta del otro lado es, sí, yo no trabajé porque justamente el Estado me impidió que trabaje y no dejó que realice otra actividad. Entonces tengo derecho a cobrar porque no perdí mi condición de magistrada. Tengo derecho a recibir el salario de magistrado o magistrada. Bueno, es un tema que tenemos que resolver todavía. Sí. No me pregunten cómo, porque a lo mejor por ahí integro y tengo que emitir voto. Y otro tema también que creo que ha sido bastante discutido y que tiene como uno de los principales voceros al ministro Eugenio Jiménez Rolón es la ley de carrera judicial, ministro. En este caso, ¿cuál sería su postura con relación a tener una ley que hable sobre la carrera judicial? Sería interesante de tener toda vez. Yo no, a ver, fui parlamentario y no le puedo tener miedo a las leyes, o sea, porque yo trabajé en el órgano
constructor de la legalidad. Es más, De las leyes en todo caso, pues a veces no, es ilegal también. no, es legalidad, puede ser inconstitucional, Sí, pero es el órgano legalidad. productor de la legalidad es el Parlamento. Es más, yo, por ejemplo, soy de la tesis de que declarar inconstitucional una ley tiene que ser la última ratio. O sea, ¿por qué? Porque el órgano legítimo que representa al pueblo para producir legalidad es el Congreso. Así es que yo, lo único que siempre digo es que las leyes tienen que ser democráticas. Y claras. Eso, y claras, democráticas y claras. Para mí eso es, si es democrática y clara, bueno, ya eso es la claridad. no me genera ningún Sí, porque ningún si no, temor. otra vez cada uno analiza conforme a su conveniencia. Sí, hay una, en teoría del derecho, hay una postura muy interesante que dice, se aprueba una ley. Y uno plantea, dice, para mí es inconstitucional porque viola el derecho a la libertad. Y uno dice, y el Parlamento en realidad aprobó esa ley porque optó por consolidar el derecho a la igualdad. Bueno, desde el momento en que esa ley tiene asidero en una parte de la Constitución, no puede ser declarada inconstitucional. Dice, otro dice, no. Y si viola la libertad, tiene que ser inconstitucional. Ese es un lindo debate que se tiene en materia de teoría de derecho constitucional también. Entonces, yo lo que digo es que si es democrática, es clara y tiene asidero en la Constitución, uno tiene que optar siempre por la validez. Entonces, una ley de la carrera judicial en principio a mí no me asusta, ¿verdad? Toda vez que sea democrática, abierta, realista, porque lo que yo no quiero más es fantasear con este tema del Poder Judicial, que los jueces son una especie de ángeles alados, sí, no tiene derecho a la vida social, no ir aquí, no ir allá. ¿Qué es lo que logras con eso? Volvés, con el tiempo vas... Y me dijo un colega que no lo voy a nombrar, que su papá le había dicho, mire, si usted, mi hijo, es ministro de corte, acuérdese que va a terminar siendo un ser antisocial, porque no va a poder tener ni amigos. ¿Y por qué eso? Porque el paradigma vigente es eso, no te vayas aquí, no te vayas allá, porque andate, viejo, mostrar quiénes son tus amigos. Si la gente sabe que yo soy amigo de Raúl y de Perla, mejor. Entonces, cuando alguien litiga contra Raúl y contra Perla, y yo tengo que ser juez, me va a decir, señor juez, apártese usted, mire que usted es amigo. Ahora, si yo oculto mi amistad, nadie va a saber que soy amigo de Raúl y Perla, es peor, porque seguramente voy a terminar fallando a favor de mi amigo. La transparencia. Entonces, es absurdo y hasta perverso. Es irreal eso, dejarle al juez que tenga su vida social, que haga su vida normal, que se muestre como es, quiénes son sus amigos, a qué instituciones pertenece, a qué organizaciones, a qué hermandad, si es masón, que se muestre que es masón, cuál es el problema. Entonces, la sociedad tiene información, forma parte del funcionamiento de la República. Bueno, yo creo que esa es una lucha cultural que tenemos que llevar adelante, porque es complicado este tema. No, yo soy magistrado, no podés ir más a ciertos lugares. Tampoco digo que te vaya a un cabaret, ¿verdad? Estamos hablando de la vida social normal. Y esto discutimos muchísimo en la comisión de reforma del Poder Judicial también. Un juez no puede ir al cumpleaños de un político. Le dije... de hecho, hubo la comisión de ética, sancionó a 3. Sí, pero a ver, ¿y si se va al cumpleaños del presidente de la ARP? No hay problema, digo. Creo que el debate fue porque el senador a quien fueron en su cumpleaños estaba nomás con unas causas en la corte. No importa, porque cuando venga la causa yo me inhibo. Si yo es mi amigo, yo participé de su cumpleaños, me fui a bailar en su cumpleaños, me inhibo, punto. ¿Cuál es el problema? Peor es que sea su amigo, ese senador no se sepa, y ese senador tiene la causa y su amigo oculto, entre comillas, resuelve la causa. Entonces, son cosas que hay que desmitificar. Y el hecho de que un juez tenga amigos políticos es lo menos peligroso, porque el político es muy público y normalmente se sabe de su vida. Ahora, cuando un juez es amigo de un presidente, un poderoso gremio que no está sometido al control republicano, normalmente no se sabe. También. ¿Y quién controla eso? ¿Y quién protege
al que de repente tenga que litigar contra el presidente de ese gremio. Ese fue el cuestionamiento justamente que se le hizo a este juez Enrique Sanabria con el caso de Ramón González Daer, por ejemplo. Ya. Que era amigo, o que no, decían que era amigo, incluso que fue deudor de él y todo eso. Entonces, ese cuestionamiento del que se da. Bueno, pero eso gracias a la publicidad. ¿Cuántos otros casos como ese ahora? Y no sabemos porque hay que ocultar que es su amigo, que no sé qué cosa. El juez, repito, tiene que ser juez de la República. No es el juez de la Edad Media, no es el oráculo de Delfo que tiene que estar escondido. Tiene que mostrarse cómo es. Es un tema que tenemos que trabajar como sociedad. Me acuerdo, yo era diputado por Oñebucú y dije a mi contrincante, ¿verdad?, pero discursivo, en la comisión, le dije, ¿quién te parece que tiene más poder? Le dije, un ignoto diputado de un departamento allá en el último rincón de la patria, que es Ñeembucú, o el presidente de la ARP. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién te parece que tiene más poder? Pero sin embargo, si un magistrado participa del cumpleaños del diputado, ese ignoto diputado allá del último rincón, sancionado por el Tribunal de Ética. Y si se participa del cumpleaños del presidente de la ARP, no hay problema. O celebraciones de claro, embajada, en mi caso, ejemplo. yo les cuento, hubo este famoso cumpleaños del presidente de la República. Sí. Yo leí un dictamen de uno de los miembros del Consejo de Ética, que dice lo siguiente, dice, el ministro no puede ir a ese cumpleaños porque él logró que el presidente de la República no hace mucho tiempo que le firme un decreto de designación. ¿Y quién tiene que designar? Si es una cuestión constitucional. O sea, cosas así que voy a decir, ¿cómo se explica? ¿A partir de cuándo entonces? ¿Qué tiene que ver si es en ejercicio de su poder constitucional el presidente te firmó tu decreto de designación? No es que el ministro haciendo uso de su facultad de influencia forzó. En realidad fue un acuerdo constitucional. Es un acuerdo, es su deber. O sea, no es solamente firma, sino que él dio el acuerdo, porque tenemos ministros que no llegaron a ser ministros. Claro, pero una cuestión constitucional no puede ser porque el ejercicio de una potestad constitucional sea antiético. Eso sí. Eso nomás. Entonces, dice, no, pero en realidad el único que puede ir el presidente de la Corte. ¿Y quién dijo? ¿De dónde salió eso? No, era un acto oficial. Era el cumpleaños. Era el cumpleaños en la residencia oficial, o sea, en la casa que tiene el Estado paraguayo para que pueda vivir su presidente. Y en ese ámbito no se puede realizar actividad político-partidaria. Está prohibida. Entonces, si vos decís, yo le voy a sancionar a un magistrado que fue a saludar al presidente de la República en el día de su cumpleaños en Brubicharoga, porque era una actividad político-partidaria, entonces tenés que promover el juicio político al presidente, porque estaba realizando actividad político-partidaria en un ámbito donde está prohibida la actividad político-partidaria. ¿Y el presidente es insostenible? El presidente es su amigo, ministro. No es mi amigo. O sea, fue mi colega parlamentario, pero él fue, inclusive fue presidente del Congreso, yo era diputado. Y después, en un año, creo que los dos fuimos miembros de la comisión bicameral. Pero para decir amigo, no. O sea, tuve ese tipo de conversaciones formales con él, nada más. No es para decir, no voy a venir a adjudicarme una amistad que me gustaría tener un amigo presidente, pero por lo menos aquí no, en este caso no es. Vamos a cumplir con la pausa y enseguida volvemos con más Cuarto Intermedio.